¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacios para Hablar aquí en Gran Canaria Televisión. Hoy en nuestro patio de tertulias se sienta el que es el segundo mejor sumiller de España. Está con nosotros Iván Monreal, que además de ser recientemente nombrado en la 26ª edición del Campeonato de España, como digo, segundo mejor sumiller, es también el primer español en tener 3 podiums seguidos en el Reinhardt Challenge, también de España. Para poder dar inicio a esta tertulia de hoy aquí en Espacios para Hablar, donde intentaremos sumergirnos un poquito en la personalidad de Iván y conocerlo mejor, y además que él nos ayude a entender lo que hay en el fondo metafórico de las copas, de ese mundo lleno de olores, sabores y sensaciones que es el mundo de la sumillería. Déjenme que primero que nada les presente y les salude a Iván Monreal. ¿Qué tal, Iván? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí. Iván, ¿qué te parece si antes de meternos en profundidades, tanto como digo, de conocerte a ti y del mundo de la sumillería, sabemos un poquito quién es Iván Monreal? Bueno, pues Iván Monreal es un chico natural de Maspalomas, del sur de la isla, y que en su momento tuvo una inquietud, muy jovencito, emigré a Alemania. No había ni siquiera apenas cumplido los 18 años, y de repente pues descubro una profesión para mí, evidentemente por la juventud desconocida, y me enamoro de una profesión en la cual desde ese momento pues fue siempre el centro de mi vida, ¿no? Al final se convirtió en mi estilo de vida. Y simplemente una persona que ha luchado por sus sueños y que ha hecho lo que le gusta. Sí, pero claro, esto uno llegas y lo cuentas así, lo resumes así, y todo parece tan bonito y tan fácil. Pero, ¿qué se mueve dentro de un chico de Maspalomas para un día enamorarse del mundo de la sumillería? A ver, yo, yo llegué a Alemania de casualidad, era por aprender idioma. En la época, para nosotros, los que nos hemos criado en el sur de la isla, que nos hemos criado en las calles de Playa Inglés, Maspalomas, en los hoteles, el trabajo de ensueño era ser recepcionista de hotel. Supuestamente era como que ganábamos mucho dinero en la época y trabajaban de corbata, era nuestro trabajo. Pero sabíamos que para ejercer de esto había que aprender idioma. Bueno, me pegó un salto a Alemania, Un salto. un salto. Ya, está bien. Y de repente llegas y claro, la realidad no, la realidad es diferente. La realidad es que llegas a un país en el cual no hablas el idioma y empiezas desde la base haciendo trabajos los más básicos que puedes trabajar sin hablar el idioma. Y tuve la suerte de caer en un restaurante italiano, el cual tenía un wine bar, y conozco al maître del wine bar, que era sommelier, y conozco que era esa profesión, vi lo que se movía en torno a esa profesión y me enamoré. Dije, yo quiero ser esto y De quiero ser mayor el quiero mejor. ser esto. Quiero ser esto de mayor. Vale, pero esa es la parte un poco de la historia por fuera. Un joven gran canario de Maspalomas que se va a aprender alemán al país de origen, Alemania. Pero y más adentro de ese joven, ¿qué se mueve en Iván Monreal? ¿Qué inquietudes? No las que tenía antes, sino las que tenía antes que dan origen a las inquietudes que tenía ahora. ¿Qué valores son los valores de Iván Monreal? Pues, a ver, al final, como te decía, no había cumplido incluso los 18 años y tenía una inquietud dentro. Digo, yo tengo que estudiar algo y tengo que dedicarme a algo. Había dejado de estudiar al instituto, era algo era buen estudiante, pero no me atraía, no me apasionaba lo que estaba viendo, lo que estaba estudiando. Y, y, y cuando yo conozco esto, fue una fusión de decir, esto es esto me gusta, eso es lo que yo me tengo que dedicar, y yo creo que esto es de lo que yo el día de mañana voy a vivir, ¿no? Y yo creo que fue como decimos, como en el amor, un amor a primera vista. Bueno, esto es lo que Iván Monreal opina de sí y lo que nos cuenta. Pero ahora vamos a intentar ver, entender y escuchar qué es
lo que opinan los demás de Iván Monreal. Hola, hablar de Iván Monreal para mí es puro placer. La verdad que es un chico que en los años que lleva con nosotros en la Asociación de Sumilleres de Canarias, pues lo que ha demostrado constantemente su trabajo, sacrificio y el ayudar también al resto de compañeras y compañeros. El salto que ha dado pues está ahí, gracias a su querer saber cada día más, el emprender con su propio negocio, con sus formaciones, con su distribución, y es un ejemplo que tenemos que tener aquí en Canarias, ya no solo por esos méritos y esos logros que ha conseguido en los diversos concursos, sino también por esa facilidad que tiene de conectar con todo. Pues nada, yo para mí, pues nada, decir que es una gran persona y nada, que él sabe que cuenta con nuestro apoyo constantemente y a seguir luchando, y seguro que tendremos dentro de poco el gran campeón que necesitamos aquí en Canarias y en España de la Asociación de Sumilleres Nacionales. Un abrazo. Iván, esto es lo que piensa y así lo manifiesta David Noel Gossen. Relación, ¿qué te parece esta opinión de David Noel? Algo de conocer, ¿no? Pues lo primero, para mí una gran sorpresa, la verdad que no sabía de esto. Y David, que te voy a hablar, es una persona que ahora digo el tema de los campeonatos, muy fácil decir que he quedado aquí, que he quedado allá, pero evidentemente estás compitiendo con los mejores de España y solo no puedes. Entonces he tenido un equipo de personas que me han ayudado muchísimo en la parte teórica, en la parte práctica, en la parte personal, de comportamiento incluso, y que te voy a decir, David ha sido un pilar fundamental en esta preparación, junto con otros amigos, con las familias que están siempre contigo, Samuel Suárez, podría nombrar a muchas personas, porque al final cuando estás compitiendo en esa élite, uno solo no puede y al final es un triunfo en conjunto de entre todos, ¿no? Y David ha sido una parte que te voy a decir fundamental. Sin él quizá tampoco estaría compitiendo a nivel nacional. Pues no solo tenemos la opinión de David, mira, también tenemos más opiniones. Hola, soy Víctor Díaz, propietario de Bodega Vulcano de Lanzarote y también presidente de la DO de Lanzarote. De aquí un poco quería felicitar al amigo Iván por toda su trayectoria en el mundo del vino, ¿no? Segundo sommelier de España, eso ya son palabras mayores. Colabora también con Bodega Vulcano, eso es para nosotros todo un honor el que colabore con nosotros. Y cómo no, gran amigo, siempre que nos vemos pues aprendemos muchas cosas, ¿no? Gran conocedor de la materia. De aquí felicitarle y darle mucho ánimo para que siga siempre adelante, que sé que va a llegar lejos. Un abrazo, feliz Navidad y próspero año nuevo. Saludos. Bueno, Víctor Díaz, también tienes una gran vinculación con Víctor. Otra gran sorpresa. Sí, Víctor también para mí ha sido una parte fundamental de mi crecimiento. Los sumilleres somos los expertos en vino y otros productos en sala, y hay una parte que la tenemos que conocer, pero no profundizamos tanto los sumilleres, que es la parte de la etnología, la parte donde Víctor es especialista en eso. Y para mí toda esa parte ha sido un gran crecimiento y un complemento también para estar donde estoy a día de hoy, ¿no? Y sobre todo los proyectos que tenemos de futuro. Es una gran persona, como ser humano es increíble ese hombre, y un aprendizaje de él también impresionante. Y como él dice, es que es verdad, cada 2 semanas estoy viajando casi a Lanzarote, y cada conversación que tenemos en almuerzos o cenas son de aprendizaje, de compartir conocimientos, es increíble. Que es lo bonito, porque nunca se sabe quién es el aprendiz y quién es el maestro, cuando evidentemente lo que se cambia es conocimientos, y desde eso que tú decías al principio, de algo con lo que te enamoraste, te encontraste y dijiste esto es lo mío,
Y claro, cuando te encuentras con con otra persona que eso también es lo de él, pues claro, Clásica es un fluir, ¿no? Sí, ¿no? Y piensa un poco lo que ha conseguido. Bodega Vulcano, él no ha sido de carrera, no ha estudiado enología, pero por una pasión ha llegado a conseguir posicionar su bodega como una de las mejores de Lanzarote y una de las mejores de Canarias, a través de esta pasión y conocimiento. Y también es una persona que tiene la mente muy abierta, escucha mucho, aprende de los demás, y yo creo que, como te decía antes, todo ese complemento de la gente que te rodea es la que te hace ser grande, la que te hace grande a ti, ¿no? Es increíble, ¿no? Vaya sorpresa. Bueno, tú ya sabes que no hay dos sin tres. Entonces, nos queda otro vídeo que además quiero que compartas con nosotros. La verdad que Iván Monreal, además de un gran profesional, es muy buena persona y muy buen amigo. Estos últimos años, la verdad que se ha desarrollado muy bien profesionalmente y sus logros y sus éxitos saltan a la vista de todos. Campeonato de España de sumilleres, Ruinart, y además de todo ello, pues se ha granjeado una red de contactos en la península con los mejores sumilleres y profesionales de la sala de toda España. Y muchos de ellos le aprecian muchísimo y le tienen mucho cariño. Pero quizás la faceta en la que más ha evolucionado Iván estos últimos años es su faceta personal. Ha sabido crecer, superarse, sobreponerse a las adversidades, a los problemas que le han surgido, y se ha sabido también rodearse de personas importantes que le ayudan día a día a ser cada día un poquito mejor persona. Pues nada, amigo, un fuerte abrazo. Joder, vaya sorpresa, mira, voy a llorar. Estoy emocionadísimo ahora mismo. Samuel, lo que te decía antes, que no solo en la parte técnica, la parte personal, hay que controlarla muchísimo, y quizás los últimos 3, 4, 5 años sí que yo mismo he visto un gran crecimiento mío en la parte personal. Samuel Suárez, mira, lo mencionaba antes sin saber de esta sorpresa, ha sido una parte fundamental en este crecimiento personal en mí. Conoce muy bien el sector, es un gran profesional dentro del mundo del vino, y me ha ayudado muchísimo en la parte personal. Sin duda estoy súper agradecido. A que sabes como repito, cuando estás compitiendo en la élite con los mejores de España, la diferencia siempre es mínima, ¿no? Y a veces, que uno lo piensa, pero esta parte personal incluso puede llegar a marcar una diferencia entre eso, y la verdad que sí que he crecido totalmente de acuerdo. Y todavía lo que queda, todavía, aún así, ¿no? Y yo siempre tengo, como te decía, mi equipo, que cuando estoy compitiendo, después de competir, tengo el teléfono, digo, pues para la parte de teoría llamo a este, a la parte de no sé qué a este, y cuando estoy muy nervioso o me pasa algún caso personal, llamo a Ahí Samuel. está Samuel. Ahí está Samuel, que me dice, no, tranquilízate, tú cálmate ahora, ahora fuerte, ahora aprieta, ahora y me ayuda muchísimo con esa parte, la verdad. Bueno, pues para ir abandonando un poco la parte más emocional y meternos de nuevo en la dinámica más propia de la sumillería, hay una cosa que nombrabas ahora, y es competir en la élite. Esa parte también debe ser interesante, porque ¿qué es lo que le exigen los jurados ya a estos niveles de competición de la élite? ¿Qué es lo que le exigen los jurados a los finalistas de un campeonato nacional de sumillería? Bueno, hay varias pruebas, ¿no? Sobre todo yo siempre digo que creo que la faceta que menos conoce la gente de nuestra profesión, lo más complicado y lo más difícil sin duda es la parte teórica. Hay un examen, se hacen unos exámenes teóricos, y después hay unos exámenes prácticos que son la cata ciegas de vinos y de productos, no solo vino, nos pueden poner destilados a ciegas. Y otro tipo de pruebas que al final es todo lo que tiene que ser saber, o todo lo que tiene que ser un sumiller, ¿no? Una persona que sepa mucho de vinos de España no quiere decir que sea sumiller, ¿no? La profesión sumiller embauca muchísimas cosas. Conocer también todo lo que son productos gastronómicos, los quesos, embutidos del mundo, quesos del mundo, cafés, los tés, los puros, las aguas.
Las elaboraciones, incluso de las recetas. Las elaboraciones, el resto de productos, caviar, profundizar en muchísima teoría, que es lo que tiene que saber un sommelier al final en la sala, ¿no? Claro, por aquello de poder armonizar el vino con el alimento, con la comida que se vaya a consumir. Sí, claro, evidente. Si yo no conozco teórico y prácticamente cómo es una Cabernet Sauvignon de los carneros en el Napa Valley y no conozco, Por ejemplo, o no conozco cómo es las características organolépticas de un Tête de Moine o un queso Pont l'Evêque, un queso francés. Si yo no conozco esto, luego como sommelier, ¿en qué me baso a la hora de hacer un maridaje, ¿no? Entonces, al final nos hacen estas preguntas, cuestiones que muchos compañeros a lo mejor a priori no lo entienden, pero son cosas que mientras más sepamos de esto, mejor servicio y mejor todo podemos dar en la sala o en tiendas especializadas o mejor formación, ¿no? Bueno, yo una de los retos, de las propuestas de esta tertulia aquí en Espacios para Hablar de hoy, es profundizar en todas estas cosas que la gente de a pie no conocemos. Habitualmente a cualquiera se nos dice el sommelier y automáticamente lo primero que se nos dibuja en la cabeza es una copa de vino. Pero el sommelier no solo es un catador de vinos y no solo entiende de vinos, ¿verdad? Sí, correcto, ¿no? Como te comentaba, yo como anécdota te puedo decir, recuerdo de ya trabajando en Mallorca, en el restaurante Tristán por el año 2010, recuerdo haber introducido cervezas artesanales en un maridaje en un restaurante de 2 estrellas Michelin, o incluso destilados, o tienes el típico cliente en ese tipo de nivel que le está sirviendo vino durante el almuerzo, la cena, y luego te pregunto, mira, me gustaría pasar a la terraza y fumarme un puro de Fortaleza Media y que me recomienda un whisky de Speyside, de la zona Speyside. Dice, que yo soy sommelier, solo sé de vino. No, al final nuestra función es acompañar a estos comensales, ser también unos embajadores de lo que la cocina nos quiere transmitir, a lo que quiere transmitir a los comensales, y tenemos que controlar, como digo, teóricamente, y conocer las características organolépticas de todos esos productos. Yo muy difícilmente voy a explicarle a un comensal en la sala de dónde, qué características tiene una trufa de Perigord o con respecto a una blanca del Piamonte, si no la conozco. Entonces, yo creo que las exigencias en esas grandes salas son muy altas. Lo desconocen bastante la gente, las horas que nosotros, aparte de, claro, como bien dice, ve a su mujer y me ven a mí con la copa borracho. Pero hay muchas más cosas detrás, muchísimas horas de estudio. Siempre digo que para mí, a priori, la parte más complicada siempre es la parte teórica, sin duda. Mira, hay un término, Iván, una expresión que acabas de utilizar ahora, y es acompañar al comensal. Esa me acaba de dejar encantado, porque me parece una expresión magnífica. O sea, no es una recomendación, no es un, mire, deje esto no, tómese lo otro. No, tú lo guías, lo acompañas hacia lo que puede ser lo más armonioso de eso que está decidiendo. Sí, claro, al final no hay que olvidarse nunca que cuando un comensal va a un restaurante va a comer. La parte fundamental de esa experiencia va a ser la cocina. Entonces, hay un equipo en la cocina que está trabajando para que ocurra un efecto wow en la sala con sus platos, que el comensal se vaya lo más satisfecho posible. Entonces, nuestra función es transmitir esa historia que nos cuenta la cocina y acompañarla, poner el punto de la I a ese efecto wow. Si yo puedo hacerlo con ese plato, ya que está muy rico, yo le sorprendo al cliente con un vino de una zona que no haya probado, de una variedad de uva que no haya probado. Un vino, hablamos evidentemente, o otro producto, ¿no? Que como decíamos, no hablando de vino, y terminamos de conjuntar esa experiencia que el cliente diga, wow, esto es lo mejor que he vivido en mi vida, ¿no? Al final es el trabajo en conjunto y mi función es acompañar esto que sale de la cocina. Bueno, pero esto que estás diciendo es, aparte de muy interesante,
Es que se abre un abanico de posibilidades de preguntas, o sea, así directamente, porque a partir de esto que nos estás contando, ¿tú crees, Iván, que la profesión de sumiller está profesionalmente, valga la redundancia, bien reconocida y socialmente tiene también ese reconocimiento que se merece? Yo creo que depende, ahí la respuesta es ¿dónde? Porque, como bien sabes, yo he estado trabajando en diferentes países europeos, en Alemania, en Italia, en Francia, en Austria, y sí que es verdad que a lo mejor la profesión de sumiller sí que la gente valora, reconocen todo ese esfuerzo teórico, todo ese esfuerzo práctico que hay detrás en a lo mejor un país como Suiza o en Inglaterra. Nosotros tenemos de los mejores sumilleres españoles trabajando en Inglaterra y en otros países extranjeros donde sí la profesión está más reconocida, más valorada y mejor pagada. Y España quizás sí que ahora esto está en crecimiento, en auge, llegaremos ahí, pero quizás es un país donde todavía aún falta, donde todavía muchas personas comensales verán un sumiller como un simple camarero, que lo somos camareros entendidos en vino, pero sí que es verdad que lo ven como algo más básico, como que algo que cualquiera puede hacer. Y luego quizás también en España tenemos un problema de que esta profesión no está regulada. Tenemos nuestras acciones de sumilleres como la UAES, que es la Asociación de Sumilleres de España, que están intentando hacer algún tipo de acuerdo con ministerios tanto de Agricultura y Pesca o el de Educación, donde se pueda realmente crear un grado de sumillería y donde se le dé un valor a lo que es la profesión, ¿no? Porque sin desquitar mérito y salvaguardando las diferencias en otros grados o profesiones universitarias, yo llevo 20 años estudiando esto, ¿no? Y no hay un reconocimiento oficial, tanto como podría haber en otro sector como magisterio, etcétera, ¿no? Entonces estamos ahí. Yo creo que cuando esto se regule más y se tenga su titulación oficial, pues sí que habrá un mejor prestigio y un mejor reconocimiento. Decías ahora que hay una asociación española de sumillería. También la hay canaria, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos la Asociación de Sumilleres de Canarias, la oficial, donde David Gosch, el que nos dio la sorpresa ahora, es nuestro presidente, y la UAES es la asociación que acumula todas las asociaciones regionales de España, ¿no? Que de ellos son los organizadores de este Campeonato Nacional de España, en los cuales todas estas asociaciones regionales primero hacen un campeonato previo y después luego nos vamos todos a Madrid. Hay una cosa que a mí me llama siempre la atención del vino, porque a pesar de no ser un ser vivo, el vino respira, envejece, en torno a él surgen emociones como si las provocara entre dos personas, se cría en un entorno de serenidad y de tiempo. ¿Existe un mundo, simbólicamente hablando, un mundo secreto del vino que nuestros antepasados supieron apreciar y que a nosotros se nos escapa, o esto no tiene nada que ver? Bueno, yo creo que esto pasó antes, pasa ahora y pasa como, yo creo que en el mundo del vino pasa como en todos los gremios. No hay un mundo secreto, pero sí que es verdad que al final el vino también se acaban de creando asociaciones o grupos o colectivos en los cuales todas esas personas que están en esos grupos, como en otros tipos de sectores, pues tienen una inquietud en común y una similitud y un conocimiento en común. Pero secretismo no lo llamaría. Vamos a pensar que el vino es un ser vivo, pero el vino está visto ahora como una bebida alcohólica que es, pero hasta hace apenas unos años el vino siempre se ha considerado un alimento. Entonces creo que detrás de los alimentos no hay ningún secretismo. Al final sí que es verdad que existe ese tipo de grupos o de separaciones, pero como te digo, más que como toda la vida, que al final los individuos nos juntamos con los de nuestra imagen y semejanza, ¿no? Eso de ahora, del aspecto social del vino hablaremos ahora también, porque también tiene su importancia.
A lo mejor no hay un mundo oculto, un mundo secreto del vino. Y esto sí que lo deja muy claro, diferenciando en el uso del vino, del consumo del vino. A mí me gusta mucho la opinión de María Isabel Mijares. Me gusta mucho porque pone los puntos donde hay que ponerlos, quita el polvo de donde hay que quitarlo, y ella hace una diferencia muy clara, porque todo esto que estamos hablando de la sensorialidad del vino, del mundo de la cata y de toda esta historia, ella dice que está muy bien para los especialistas en vino, para los sumilleres, para los enólogos, para los catadores, todo esto está muy bien. Pero que sin embargo el público en general debe acercarse al vino con total libertad y tomárselo como le parezca, pero el caso es que se acerquen al vino. Opinión de Iván Monreal con respecto a esta de María Isabel Mijares. Totalmente de acuerdo, es decir, el mundo del vino no tiene por qué ser para profesionales, entendidos o no entendidos, es decir, aquí tenemos la suerte que el mundo del vino es tan versátil, a día de hoy se elabora prácticamente en muchísimos países del mundo vino, en muchísimas categorías, precios, diferentes estilos de elaboraciones, y al final hay un vino para todos. Y para cada cosa. Sí, para cada cosa. Entonces, al final, hay unos vinos para las personas que se están iniciando, unos vinos de entrada, y luego hay otros vinos para las personas que ya están más avanzadas o para incluso los expertos, ¿no? Porque al final también el vino hay que entenderlo como cualquier otro producto. Pero yo creo que aquí dentro del mundo del vino todos tenemos cabida. Yo soy de los sumilleres que intentan siempre utilizar lo menos tecnicismos posible, precisamente para esto, para dar entrada y no apartar, no seccionar a cualquier persona dentro del mundo del vino. Intento siempre explicarlo de una manera lo más sencilla, básico posible, porque aquí todos tenemos cabida y siempre, y para todos hay botellas. La propia María Isabel Mijares, que tengo que decirles a ustedes que es licenciada en Ciencias Químicas y además es una experta enóloga, tal vez la enóloga más veterana que hay en España, y además es miembro de la Asociación de la Real Academia de Gastronomía Española, opina, porque una de las cosas que tendemos con sumillería es sumillería, alimentos y por tanto maridaje, pero María Isabel Mijares, que digo, tiene toda esta ostentación, entre otras muchas cosas, opina que el maridaje no existe, que lo del maridaje es una historia, que de lo que hay que hablar es precisamente de armonización, de encontrar el equilibrio entre el alimento, las características del alimento y un buen vino. ¿Qué dice Iván Monreal a esto de Mijares? Que esa armonía, que es verdad que hay unas normas básicas de qué armoniza con qué, pero yo pondría en estas cosas que acabas de decir, yo pondría una parte todavía para mí la más interesante o la principal del maridaje, que es la parte humana. Sí, al final esto, como el típico dicho, para gusto los colores, y nos olvidamos siempre de esto, sobre todo la gente que está en sala. Que, oiga, mire, si a usted le gusta este vino con esto, tómese. ¿Quién soy yo para decir, mira, eso no va bien con eso? Yo he servido comensales en restaurantes de pescados muy delicados como el rodaballo y les gusta bebérselo en el mar con un vino muy potente de la Rioja Alta, y le gusta eso. Ese es el primer principio básico del maridaje. Y eso no se puede romper nunca. Claro. Si luego me preguntas a mí, oye, según... ¿Esto con qué armonizaría? ¿Con qué armonizaría? Pues yo te puedo dar mi opinión según las bases y las normas, pero si a usted le gusta eso, caballero, pues bébase y cómase eso así. Y la parte humana, la parte de propio del gusto, yo creo que esa es la principal del maridaje. Últimamente, Iván, no sé a ti qué te parece, pero últimamente a todo se le quiere dar como una especie de carácter artístico, de presencia artística. Tan es así que, bueno, hemos puesto en la primera línea social a protagonistas de las cocinas. Se hace ya hasta una cocina casi artística. El mundo del vino y el vino en sí mismo puede estar cayendo también en esa posible artificación del producto, tal vez como una mera
consecuencia de una estrategia comercial? Yo creo en este punto que el vino siempre ha sido un arte. Los buenos vinos han sido un arte. La elaboración del vino es muy compleja y la persona que llega a dominar esas técnicas, ese conocimiento, es un artista. Hay un enólogo muy conocido en la Borgoña que decía que por muchas vendimias que él hiciera en su vida, va a llegar máximo a ser 60 vendimias. Porque el mundo del vino solo es una vez al año. Imagina una persona que diga que ha hecho 60 vendimias, una persona de 80 y tantos años. Ya de ahí no llegará un momento que no hará más vendimias. Solamente ha tenido 60 veces la posibilidad de experimentar. Entonces, la persona que haya conseguido en menos llegar a tener un gran producto es un artista. Eso yo le llamo arte. Lo otro, quizás, a lo mejor lo que te refieres es quizás el adorno, Sí. que se le puede estar, y el mundo del vino no está exento de ser un negocio, como lo es, y como en todo tipo de negocio, pues estará también la otra parte menos romántica, menos artística y más decorativa, también existe dentro del mundo del vino, esto es evidente. ¿Y esto beneficia o perjudica al vino? Porque desde luego lo que se intenta es que beneficie al negocio, pero beneficia o perjudica a la industria del vino. Hombre, yo como sommelier y profesional, también me gustaría a lo mejor que no existiese algunos tipos de vino, pero siendo objetivo, ese tipo de vinos, los cuales a lo mejor, como decía, que para todos hay otros tipos de vinos, quizás ese tipo de vino que nosotros llamamos más comerciales, menos vinos de terruño, quizás esos vinos ayudan a que los menos experimentados entren en el mundo del vino. Son vinos que son más fáciles de beber, menos complicados, pero a través de esos vinos conseguimos que las personas se interesen y entren en el mundo del vino. Y yo, sinceramente, mientras más personas consuman vino, mientras más personas se adentren en el mundo del vino, pues mejor o mayor beneficio para nosotros los profesionales. Porque esas personas al final son los que van van a un restaurante y dicen, oye, no tienes este vino, no tienes el otro, y al final van mejorando la cultura del vino en general. La cultura del vino y la cultura individual, porque gracias a profesionales como ustedes lo que se hace es conseguir esa sensibilización, esa comprensión de lo que significa esto que tenemos en una copa, que no se hace de la nada, que tiene unos requisitos desde la vendimia, que incluso hasta la propia recogida tiene unas características determinadas, con unas cestas determinadas, de unas cargas determinadas para que el vino no se rompa la uva antes de que llegue al lagar. En fin, el mundo del vino es una maravilla, el mundo del vino es una maravilla, pero mi inquietud estaba en si estamos haciendo de eso un producto artístico más allá del otro valor que tiene de sensibilización. A ver los hilos, como te decía, porque al final, como digo, no está exento de ser un negocio. Y se decora, yo no utilicé la palabra artística, porque para mí artístico es arte, y arte es lo que mencionaba antes. Todo qué variedad, dónde, los tipos de suelo, el clima, es todo, es tan complejo, que eso es lo que yo le llamo arte. Y lo otro, al final, evidentemente existe productos que son a la quizás de inferiores calidad, en más decorar una botella, no sé qué, contando una historia detrás, claro que existe. Pero como bien te decía, no hay que verlo por ese lado negativo, sino verlo por el positivo, que muchos de esos vinos consiguen que la gente empiece a consumir vino. Y luego hay una evolución, que esa evolución la vamos a tener todos, y la hemos tenido, que es una vez que tú empiezas a consumir esos vinos más fáciles, de menos carácter, luego evoluciona tu paladar, evoluciona tu conocimiento, y al final acabas terminando de beber esos vinos con verdadero arte. Decías ahora mismo que a partir del consumo de los productos a lo mejor más básicos del vino, luego se consigue una evolución que acabas de demostrar con esa habilidad para tornar en positivo lo que se podía haber entendido como un mensaje negativo, con lo cual ya eso es perfectamente
una evolución. Antes nombrábamos también, Iván, que sin duda alguna si hay algo que se le puede otorgar al vino es que facilita el encuentro social. Alrededor de cualquier encuentro social, en el centro, mejor dicho, de cualquier encuentro social, siempre vino. Sí, el vino es una de las bebidas alcohólicas más antiguas que existe. Y el vino, el formato, yo siempre digo que el formato de la botella estándar es de 0,75 litros. Que una persona como yo se puede beber 3 de esas. pero es una... ¿Y la disfrutas toda ya por curiosidad? No, ya, sí, bueno. Y mientras más va avanzando, mejor todavía. Pero al final, si lo miras bien, el formato quizás más estandarizado de la cerveza son las botellas de 0,33 o las latas, ¿no? Y en el mundo del vino 0,75, al final son cantidades para compartir. Es la bebida más social que existe, ¿no? Y siempre los buenos vinos, los buenos y los no tan buenos quizás, es para compartir. La botella, los tamaños que tienen, eso para mí siempre digo, por algo, en botella así verás compartidas. Es difícil, pasa mucho, pero es difícil. Yo mismo no me suelo abrir una botella para mí solo, digamos, me voy a ver una botella. Y siempre que tengo a alguien, sepa más o sepa menos, tener a alguien al lado es un buen motivo para abrir una botella de vino. Así que yo creo que no existe mejor bebida social que el vino. Y luego es tan compleja que se puede terminar incluso convirtiendo en el debate, en la charla, en la mesa, ¿no? Sí, abre emociones, como decíamos Sí. al principio, asincera lo que uno no es capaz de decir, a lo mejor sin 2 copas de vino, el vino te hace que lo sueltes y al final incluso tiene hasta una parte terapéutica. Por cierto, y hablando de vinos y asociándolo con lo que decías antes de Lanzarote, tú eres un gran defensor y un gran conocedor de los vinos de Lanzarote y de su origen fundamentalmente volcánico o volcánico. Si lo asociamos con lo que está pasando ahora en la isla de La Palma, ¿tú crees que toda la zona arrasada por el volcán de Cumbre Vieja podría ser en un futuro o ya potencialmente una especie de Jeria de Lanzarote? Yo desconozco exactamente cómo está forjándose el terreno en La Palma ahora mismo, veo lo que se ve en la tele y tal, pero no hay que olvidarse, en Lanzarote se elabora vino haciendo estos hoyos en el picón, en el que ahí le llaman localmente rofe, pero al final estos hoyos, entre otras funciones, se hacen principalmente para ir a buscar la tierra fértil. Entonces, hay partes después de la erupción del Timanfaya también en Lanzarote, que se ha solidificado la lava y es pura roca. Entonces, ahí no podríamos plantar viña ni ninguna otra cosa porque no hay tierra fértil, es roca. Entonces, yo sí que he estado viendo en La Palma que hay estos torrentes de lava que llegan a tener hasta 7-8 metros de altitud. Ahí va a ser muy difícil que se pueda formar o podamos plantar viña. Pero si se diese el caso, como ha pasado en la zona de la Jeria, en Lanzarote, donde lo que persiste es la ceniza volcánica que nos deje excavar y llegar a tierra fértil, entonces sí que se podría plantar de viñedo y hacer una especie de Lanzarote, salvaguardando evidentemente la diferencia gran diferencia climatológica que existe entre La Palma y Lanzarote. Entonces, de hecho, en Lanzarote hay una parte de tierra que no fértil por tal motivo, y que es súper espectacular a las vistas, pero no se puede hacer nada porque son varios metros de roca volcánica en los cuales no podemos cavar y llegar a la tierra fértil. Eso es lo más importante, ¿no? Y ya que sigues hablando de Lanzarote y conociéndola también como la conoces, que ya eso más que de la sumillería casi que entra en la enología, porque es el conocimiento del terreno y de aquello que el terreno da. Tú tienes también ahora, por este vídeo que vimos al principio, una relación con Bodega Vulcano. Sí, Vulcano llevamos 4 años de un crecimiento mutuo, en conjunto, de colaboración,
de todo lo que puede hacer un sommelier para una bodega, las catas, las ferias, etcétera. Y tenemos ahí una colaboración muy bonita. Este año, precisamente hace 2 semanas, hemos presentado un nuevo producto que se llama el Liquen, y de hecho, precisamente Un nuevo producto, un nuevo vino. un nuevo vino, y precisamente el nombre viene de esta parte, porque yo desconocía el nombre del técnico, y el Liquen es un musgo que se forma sobre la roca. Y hay una parte en Lanzarote, cuando vamos a visitar la viña, que precisamente no es tierra fértil, que es esta roca, y claro, con la humedad pues se forma todo este musgo. Entonces, un día buscando un nombre que me recordase a Lanzarote, un nombre que fuese... Que no se separase de aquella realidad. De la tierra, ¿no? Porque al final lo que intentamos con el Liquen es buscar la tierra y no el otro producto que decías antes que se adorna, sino que con la variedad de ahí, la tierra de ahí, el clima de ahí, intentar transmitir todo lo que le llaman los franceses el terroir, el terruño, intentar transmitir todo eso en una botella, intentando modificar lo mínimo posible el vino, ¿no? Y de ahí nace el Liquen, este nuevo vino, y el nombre viene precisamente por esto que estamos explicando, ese musgo que se forma sobre la roca volcánica que no es fértil, y quería un nombre que a mí me recordase el paisaje de Lanzarote. Obtuvieron este vino al que llamaron Liquen. ¿De qué tipo de uva y al final qué tipo de vino ha salido? Pues lo hemos hecho con la variedad, sabes que la típica, la malvasía volcánica en Lanzarote, pero hemos utilizado una plantada en Lanzarote de unas viñas que tienen ya unos años, de Vijariego, que la llaman, la Vijariego blanco, localmente la llaman Diego. Entonces hemos querido también, aparte de elaborarlo con esta variedad de uvas, que fuera toda la uva de una misma parcela. Y el porqué... De una misma parcela, ya no de una misma región, ya ni siquiera de la denominación de origen. De una misma parcela, que quizás a lo mejor Lanzarote tiene menos sentido que en otras zonas elaborar vinos parcelarios por el tema de que el terreno suele ser el mismo, la climatología es la misma, pero sí que queríamos tener esto. Y por otro lado hemos utilizado, ¿por qué la variedad Vijariego y no la malvasía volcánica? Porque los 4 años que llevo catando vinos en Lanzarote y especialmente la bodega Vulcano, he visto que es la variedad que más acidez natural tiene. Y la acidez le aporta al vino longevidad, muchísima, y vida. Un vino que no tenga una buena acidez es un vino que está muerto. Entonces, como te decía, ninguna de las variedades, nosotros nunca corregimos de acidez al vino en la bodega, y mucho menos con la variedad Vijariego, la acidez tan natural que tiene. De hecho, como anécdota, hace 2 semanas acabamos de sacar al mercado un vino blanco seco elaborado en el año 2020. Es decir, cuando normalmente los vinos frescos en Lanzarote ya tienen un año y medio de vida, ya decaen bastante. Pues nosotros hemos salido al mercado un año y unos meses después de vendimia. Entonces, eso quiere decir el potencial de vida que tiene esa variedad en Lanzarote. Antes por ir terminando, pero antes de pedir que nos demuestres qué es una cata, o por lo menos las fases de las que se compone, y nos expliques un poquito cada una de ellas, hay un término, una expresión que se usa siempre y que a mí me gustaría que quedara explicada, clara, porque se utiliza de manera incorrecta, creo yo, en otros marcos de la conversación. Cuando dices de solera, un vino de solera. ¿Qué es un vino de solera y por qué se le llama de solera? Bueno, un vino de solera, esto es un término que viene del marco de Jerez. El marco de Jerez, yo siempre digo, yo soy un amante de los vinos de Jerez. Cada vez que puedo viajo a esa región, está Jerez, el puerto de Santa María y San Lucas de Barrameda, son mis debilidades para comer, beber, y siempre digo que esos vinos son vinos únicos en el mundo, es la única historia que está embotellada. Qué bueno eso. Sí, y precisamente por ese método, esa particularidad que tiene,
el método Solera. El método Solera lo que hace es, se van mezclando vinos, ¿no? De una misma tipología de vino, se van mezclando durante años en unas botas, unas barricas, y nunca se terminan de vaciar esas botas. Entonces, Las que están en el suelo. las filas, las que están en el suelo de una solera, es lo que se embotella. Y lo nuevo siempre va viniendo Y se van. a las primeras criaderas, ¿no? Entonces, lo que está en el suelo es lo que se embotella, y esto nunca deja de, nunca se vacía. ¿Qué quiere Con lo decir? cual ayuda al nuevo a envejecer. Claro, entonces, ¿qué quiere decir? Hay bodegas que tienen un patrimonio histórico grande, que tienen vinos en esta solera de hace 80 años, y todo lo nuevo que va entrando se va mezclando, y siempre aquí abajo queda la esencia de ese vino inicial de 80 años. Entonces, ahí adentro se forma una mezcla histórica que es impresionante. Entonces, cuando se utiliza el término, esa bodega tiene una gran solera, es que hablamos de que tienen grandes vinos de calidad y muy viejos, que ayudan al envejecimiento de lo nuevo que va entrando. Pues yo desde aquí los invito a todos ustedes a que desde que puedan visiten una bodega, porque desde luego es un mundo en el que como digo, los seres vivos son los seres humanos, pero es que el producto que hay en esas barricas, en esos toneles, en esas, ¿cómo dijiste, Iván, que se llamaban también? Las botas. Las botas, pues no es un ser vivo, pero respira y envejece y merece la pena entrar en una bodega y no solo respirarla, sino que a alguien le cuenten e impregnarse de lo que es la historia de una bodega. Iván, yo lo que sí quería ahora es que nos contaras, como te decía hace un minuto, que nos contaras un poco qué es una cata, qué fases tiene, qué se valora, qué se debe valorar, sin que por eso tengamos que sentarnos en la próxima comida como si ya entendiera esto después de que me lo explicara Iván. No, mira, a ver, si hablamos de una cata a ciegas, o a ciegas cuando no sabemos qué es lo que tenemos, estos tres pasos yo creo que sirve para todo, para la comida, los vinos, los destilados. Tenemos primero una fase visual en la cual adquirimos muchísima información, luego tenemos una fase olfativa y una base gustativa, ¿no? Todas estas cosas que nosotros vamos viendo, tanto visualmente, olfativamente, se llaman descriptores. Y todos esos descriptores nos van a dar una información acerca de un producto. Si yo tengo una carne delante, no sé lo que es, pero ya visualmente le estoy viendo un pequeñito moho blanco y me da notas de frutos secos, ya sé que me estoy enfrentando ante una carne que tiene una maduración. Entonces con el vino pasa lo mismo. La fase visual nos está dando información, por ejemplo, nos puede dar acerca de la edad, la posible edad que podría tener el vino. Así, ¿eso cómo se ve? Por el color, la intensidad del color. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el caso de los vinos blancos, mientras más viejos son, más amarillos, más oscuros se van volviendo. Y en el caso de los tintos, lo contrario. Mientras más envejece, más claro va volviendo. Entonces, si yo antes de oler y probar una copa, veo que tengo un vino que es un marrón teja, que está ya, la intensidad está apagada, ya pienso o algo que me voy a enfrentar a la copa ante un vino que ya tiene un cierto añejamiento y una cierta crianza. ¿Y esto se aprecia en el balón de la copa o en el borde del...? Esto se aprecia, ya tenemos, aprovecha que tenemos la copa, al mirar el color del vino, siempre lo miramos ante un trasfondo blanco. Vamos a ver dos tipos de colores, uno que es el centro del vino, donde más cantidad de vino hay, y luego vamos a ver al borde, lo que se llama el ribete, vamos a ver la intensidad de ese color. Hay menos cantidad y la vemos. Cuando tenemos una intensidad brillante, que brilla, nos indica juventud. Un vino joven. Si es o la intensidad es más apagada, nos va a indicar que hay un envejecimiento, ¿no? Como en las personas. Correcto. Entonces, el color ya nos indica, o incluso nos puede dar alguna pista, incluso hasta con qué variedad de uva podría estar elaborado el vino. Bueno, pero eso ya sería Sí. el experto, ¿no? Sí, digamos que sí, ¿no?
Pero bueno, es lo primero, a nivel usuario, lo primero que tenemos que mirar cuando lo miramos es un vino que no esté turbio, un vino que no tenga partículas en suspensión tampoco, un vino que sea claro, que vemos en el color que no nos indica algún defecto, y mirar la intensidad de color. Y luego, una vez que hemos hecho este análisis, nos vamos A la olfativa. a la fase olfativa. Entonces, la fase olfativa, yo siempre digo que es la más compleja del vino, es donde más descriptores nos van a dar para intentar identificar una variedad de uva. Podemos identificar incluso una sola, el tipo de suelo, climatología a través de la nariz. Y ¿En serio? entonces todo esto hay trucos, ¿no? No es así que nos ponemos la nariz, no hay trucos, ¿no? Yo siempre digo, para que tengan una idea, es verdad que para la cata ciega se necesita una parte teórica también muy fuerte. Si mi habilidad como catador me da que vino mucha mineralidad o me da el pimiento verde, un aroma de pimiento verde, que yo sé que eso es muy típico de la Cabernet Sauvignon. Si yo no tengo la parte teórica de saber dónde hay Cabernet Sauvignon, entonces es difícil, ¿no? Entonces, la parte teórica, siempre digo el ejemplo de todos estos descriptores, es como cuando la policía científica coge una huella. Entonces, la policía coge una huella, mientras más clara sea la huella, mejor vamos a identificar a quién pertenece. ¿Y qué hace la policía seguidamente? Coge la huella, la pone en un ordenador, como en las películas, y empiezan a aparecer muchas caras. Y paralelamente, el ordenador está identificando los puntitos de la huella. Y cuando lo tiene claro, hace plaf, se para y nos da la cara del culpable, del asesino. Pues esto es lo mismo. Mientras más aromas pueda identificar dentro de un vino, más posibilidades voy a tener de identificar qué tipo de vino es al asesino. Bien, y eso se hace en una cata normal, esa es la parte olfativa. En la parte olfativa sacamos toda esta información. ¿Y ahí se acaba la cata o tenemos una...? No, a ver, hay diferentes bloques, los aromas de fruta que tiene el vino me van a dar a mí una idea de con qué variedad y dónde podría estar elaborado el vino. Y otros tipos de aromas que se encuentran en el vino que no son frutales, aromas especiados, aromas empiromáticos, que son los aromas empiromáticos de tostados, ¿no? Eso me puede dar una indicación de la elaboración del vino. Si yo tengo aromas de empiromáticos y de torrefacto, como el café, el chocolate, pues ya me está dando una indicación que ese vino tuvo una crianza en maderas. Claro. Porque si no, claro, no tendría ese tipo de aroma que lo recibe. Entonces, mientras yo practique esa parte práctica, y valga redundancia, y teoría tenga para saber de dónde vienen esos aromas, si yo soy muy buen catador y me dice que huele a vainilla. Por ejemplo, ¿a qué huele? Mira, pues a mí el primer golpe, buscando las notas frutales, me huele bastante a zamoras, a zarzamoras, perdón, a moras, frutas negras. Tenemos también unas notas muy buenas especiadas, tenemos unas notitas de pimienta blanca. Algo de regaliz, tenemos... Madre mía. Diría que esto ha tenido su paso por madera, porque esas notas especiadas y de regaliz vienen de la madera. Y también algunas notas vegetales, algo hablando antes del pimiento verde, algo de cereza negra, siempre sobre las frutas negras. Y nariz se nota que es un vino cálido, que viene de una zona cálida. Pero esto que tú acabas de hacer de la parte olfativa de la cata requiere de mucha cata. Porque claro, tú lo hueles y hay un primer impacto y luego lo vuelves a oler, como aíslas la sensación anterior de esta nueva que te está diciendo que aparte de esto también tiene este otro aroma y este otro. ¿Cómo
¿Cómo se aísla? Eso es intentar, que eso es mucha práctica, una vez que llegas a oler un aroma, como el de la fruta, intentar dentro de tu cabeza aislar eso, que ya sabes que, vale, ya me he olido esto, y dejarlo hacia un lado, intentar ir a buscar algún otro tipo, ir a buscar otro tipo de aromas, ¿no? Entonces, a través de, a lo mejor, moviendo, oxigenando, también salen más los otros tipos de aromas y podemos aislar mejor los primeros que hemos visto. Y está muy bueno el vino este. Aparte, ¿no? Y eso sin la parte de bucal todavía, ¿no? Huele muy bien, huele muy bien. Ya no va indicando que está bien. Entonces hay que intentar aislar, como bien dice, lo que vas oliendo, intentar, mientras más aroma puedas rebuscar, más información de la huella vamos a tener. Y luego, después la tercera fase es la que más me gusta a mí. Que es ya ¿cómo se llama? La tercera fase, la de boca. La gustativa, que es la de salud. Y luego cuando ponemos el vino en la boca, lo que se trata de analizar los sabores del vino en la boca, que es el dulce, el salado, el ácido y el amargo. Entonces, el 90%... Los sabores fundamentales. Los fundamentales. Entonces, la nariz es la que nos va a indicar una posible variedad y una posible cómo está elaborado y es decir, con qué variedad y con qué está elaborado. Y la boca para mí, que es un pequeño porcentaje, pero la boca a mí es la que me ayuda a identificar dónde. ¿Por qué? Porque cuando son vinos de zonas frías, climas continentales, suelen tener acidez más alta, alcohol más bajo, y cuando son sitios, vinos elaborados en zonas más cálidas, es lo contrario, suele tener alcoholes más altos, acidez menores. Entonces al final la cata ciega en mi cabeza se va haciendo como una especie de quién es quién, y vas descartando todo aquello lo que no podría ser. Es decir, en este caso, la acidez me está diciendo que no es un vino alemán. Un vino alemán va a tener la acidez muchísimo más alta que lo que tiene este vino. Y sí que tengo alcohol en la boca y después hay una parte muy, muy importante, tanto en nariz como en boca. Pues en boca también se despliegan los aromas que veíamos antes de fruta, ahora sobre todo en boca hay muchísimas frutas, que hablemos por la retronasal, que hay que preguntarse siempre, dice, oye, yo huelo a cereza o huelo a frambuesa, pero ¿cómo es el estado de esa fruta? ¿Es una fruta verde, una fruta madura o una fruta sobremadura? Y ese estado también nos puede indicar o una edad o una zona de procedencia del vino. Madre mía. Entonces, analizando todo esto, es donde llegamos a acertar o adivinar pues los vinos. Pero es muy importante también, Chema, que sean vinos auténticos, vinos que marquen esa variedad y esa elaboración. Porque hay muchos vinos en el mercado que no tienen esa tipicidad y para mí son muy difícilmente reconocibles. ¿Y qué es lo que asegura esa tipicidad? Porque la importancia de la denominación de origen obviamente ya acota bastante la calidad del vino, ¿no? Claro, ¿qué es lo que asegura eso? Pues nos lo va a asegurar muchas veces la tipicidad, es decir, la variedad de uva. Es decir, yo cojo la variedad de uva, intento intervenir siempre lo mínimo posible en los vinos, que la variedad de uva tiene sus propios aromas, intentar respetarlos eso. Si yo cojo un vino delicado y lo meto dentro de una barrica nueva de roble francés, un vino delicado, al final el aporte aromáticamente de la madera va a ser superior al de la uva, que no la he respetado. Entonces sí, yo podría saber identificar hoy este vino ha estado criado en maderas nuevas de roble francés o americano, pero no sé con qué variedad de uva, claro, porque no la ves, no la está. Entonces esa tipicidad es intentar transmitir, respetar esa variedad de uva, ese clima. Es decir, si es un clima cálido, yo no voy detrás y luego le corrijo y le meto más acidez. Pero si esta es la acidez natural que tiene, transmite eso. Y si este es el alcohol natural que tiene, transmite eso. Entonces, mientras tú más respetes, más claro sea el vino, más tipicidad tenga de todo este conjunto,
mayor facilidad vamos a tener a la hora de identificar los vinos. Como ven ustedes, señoras y señores, el vino ya de por sí, la elaboración del vino, tal como nos las está contando nuestro invitado de hoy, Iván Monreal, es de por sí un arte. No hace falta entonces artificarlo, ya es de por sí un arte. Y como se han dado ustedes seguramente cuenta también, efectivamente la sumillería, el mundo de la sumillería en general, pero del vino en particular, es también uno de los grandes amores de la vida de Iván Monreal. Pero Iván, aparte del vino, el otro gran amor de tu vida acaba de cumplir 9 años. Sí, uff. Tengo una suerte, yo creo que cualquier padre habla bien de sus hijos, pero tengo una suerte de una hija, es muy, muy inteligente, acaba de cumplir 9 años, habla alemán, porque mi expareja o su mamá, en este caso es alemana, y es un amor, una niña muy, muy educada, una niña muy tranquila. Me ha tocado la lotería con ella y la verdad que me deshago el ojo y cada vez tengo mayor placer de pasar tiempo con ella. Compartimos cada vez más, mientras más se va haciendo mayor, compartimos más cosas en común. Claro. Por decirte una pequeña anécdota, este fue su 9º cumpleaños. Este fin de semana, creo. Sí, el viernes pasado. Y ella, ¿sabes qué? Una niña que recién cumplió 9 años, me había pedido como regalo de cumpleaños una cena en un buen restaurante. Ah, mira. Entonces, como yo estoy haciendo servicio por las noches en restaurante italiano en San Agustín, pues se me ocurrió la idea de prepararle un menú de degustación a ella y a su mejor amiga, también con 9 años. Su mejor amiga, pues les preparé un menú de degustación y les hice su maridaje. Con su vino espumoso sin alcohol, su vino blanco sin alcohol. Qué bueno, qué bueno. Unos zumos diferentes un zumo de uva, unos zumos bueno. de cereza. Y la niña, imagínate, con 9 años que esté ya siguiendo esas cosas, yo creo que me va a costar un poquito caro en el futuro. o no, bueno, o no, porque si ella lo hace como tú, pues bueno, a lo mejor le pone todo el mismo ímpetu y se enamora de esa profesión igual que lo hiciste tú. Iván, muchas gracias por haber venido a sentarte a este patio de tertulias aquí en Espacios para Hablar en Gran Canaria Televisión, a aclararnos quién es Iván Monreal, lo que hay en el fondo de las copas del mundo de la subiñería, todas estas otras cosas que por no entenderlas pues casi que las confundimos o las malinterpretamos e incluso las mal explicamos en muchas ocasiones. Ya sabes que Espacios para Hablar y Gran Canaria Televisión es tu casa y que aquí puedes venir cada vez que quieras y, como insisto, un fuerte abrazo y muchas gracias por haber querido sentarte aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por dejarme presentar ante vuestro público y sobre todo muchísimas gracias por dar visibilidad a esta profesión que, como hablábamos antes, desconocida, y la verdad que hay muchísima gente ahí afuera muy muy buenos sumilleres, tanto en las islas como en la península, que se merecen que se le haga el reconocimiento al trabajo y las horas dedicadas cada día. Gracias a ustedes, salud y espero venir aquí a brindar de nuevo. Y a volver a albarar en vez de con el segundo, con el campeón de España. Esperemos, de momento lo vamos a intentar. De momento vamos a disfrutar del segundo, ¿no? Sí, que ya... También queremos dar las gracias a David Noel Gossen, a Samuel Suárez y a Víctor Díaz por haberse prestado a filmar estos vídeos con los que sorprendimos sin duda a nuestro invitado de hoy. Y a ustedes, señoras y señores, no solo darles las gracias, como hacemos todas las semanas, por querer sentarse aquí con nosotros en nuestro patio de tertulias a escuchar las cosas de la cultura, las cosas que le interesan a ustedes desde otro punto de vista. También desearles una feliz Navidad, una muy, muy feliz Nochebuena, si puede ser, disfrutando de un buen vino y de la compañía que, bueno, estas circunstancias que ahora nos rodean nos permitan. Y a nuestros hermanos de La Palma, pues que la Navidad nos traiga eso
que parece ser que ya va a ocurrir en prácticamente 48 horas, que es que ese silencio del volcán de Cumbre Vieja por fin sea definitivo. Gracias a todos y hasta la próxima semana.